Bueno, en esta oportunidad, estimado gente del curso de huerta familiar, vamos a hablar de cultivo de maíz. Esta especie pertenece a la familia de las gramíneas. Se caracteriza por, bueno, como órgano de consumo es la espiga que no ha terminado el desarrollo completo, no ha llegado a madurez fisiológica, sino que se consume en estado de grano lechoso. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el cultivo, no sobre las características nutricionales que puede tener esta especie o este alimento, ni tampoco lo culinario. No vamos a hablar de cómo consumirlo o qué recetas hacer. Solamente vamos a hablar sobre cómo se desarrolla el cultivo. Otra característica que tiene es que son variedades de ciclo largo, que esto le da ciertas características al cultivo, debido a que cada una de las etapas son bastante más largas. Entonces, si hablamos de floración, una floración larga. Si hablamos de una maduración del fruto, también es largo. Entonces, ese periodo son los que nosotros aprovechamos para que, en el caso del consumo de choclo en grano lechoso, sea un periodo considerable que no se nos pase. Pasa al revés con los cultivos que se hacen en gran escala de maíz para consumo, que es de grano seco. Entonces esos periodos son más acotados, entonces pasa rápidamente de un estado a otro. Lo que sí tarda en lo que es el llenado de grano y bueno, y por ahí la madurez. Bueno, en este caso vamos a hablar de necesidades de suelo. Es un cultivo que se adapta bastante a distintos tipos de suelo, pero bueno, los prefiere lo que son suelos francos, franco-arcillosos, porque estos tienen la capacidad de retener agua o de retener humedad. Y de esta forma, durante el ciclo, necesita cantidad de agua, cantidad de humedad en el suelo, casi diríamos en todas las etapas, más en lo que es floración y fructificación, floración sobre todo, ahí sí necesita más agua. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es suelo. También tiene muy buena respuesta a lo que son los niveles de fertilización de suelo. Este cultivo también se podría desarrollar bien si tenemos en cuenta cuál ha sido la rotación. Por ahí, si ha habido una leguminosa que ayuda a mejorar al uso de otros nutrientes que están en el suelo, que es el nitrógeno, que por ahí las leguminosas pueden tomar nitrógeno del aire y transformarlo en nitrógeno para ser usado por las plantas. Esto también ayuda, vendría a ser a la acumulación o al no uso de nitrógeno a lo largo de los años. Entonces, en la rotación, si hubiera habido el año anterior alguna leguminosa, podría venir beneficioso. También, en cuanto a suelo, el hecho de agregar materia orgánica o hacer un buen barbecho con materiales que nosotros teníamos en la huerta o en cualquier cultivo o en cualquier espacio, incorporarlo en el suelo, en esa capa arable o en eso que nosotros punteamos, y tratar de que con el tiempo se mineralice. Esos nutrientes también son muy buenos para usarlos durante el cultivo. Este tipo de cultivo, como dije, expresa muy bueno los rindes con ciertos niveles de fertilidad. Así que el agregado de abono vendría bárbaro, si hay algún otro componente químico también, pero bueno, si nosotros queremos hacer una huerta y queremos hacer unos productos sanos, bueno, por ahí minimizamos el uso de estos elementos, de estos nutrientes, y incorporamos abono al terreno.
En cuanto al clima, este cultivo se adapta a varias zonas, pero sobre todo a las zonas templado o templado cálido. Las temperaturas bajas afectan por ahí el desarrollo del cultivo, sobre todo algunas heladas tardías pueden afectar en esas primeras 3 o 4 hojas, puede afectar la punta o el quemado de las hojas, pero bueno, puede recuperarse. No es lo mejor que le puede pasar al cultivo, pero se puede recuperar. En los lugares donde nosotros desarrollamos cultivo en una huerta, por ahí el efecto de la helada no se va a ver, mientras que en los lugares más abiertos, por ahí sí se va a ver algún efecto. Estos daños por heladas, bueno, como les dije, pueden haber como un quemado de las puntas, luego de pasado algunos días de esa helada para ver el efecto. Bueno, pero para esa situación ya no habría solución alguna, pero ténganlo en cuenta que puede ocasionar algún pequeño daño. En el caso del cultivo que sobrepase por ahí una cierta altura, que ya empieza a emerger en la caña, que ya mejor dicho tenemos la caña que estaría queriendo entrar ya más a estado reproductivo, cuando ya quiere emerger lo que serían la panoja y después a los laterales la espiga. Ahí sí un daño de helada puede ser muy severo, problemas muy serios con el cultivo. La temperatura por ahí que mejor se adapta es entre 15 y 24, como lo van a leer ahí en la diapositiva. Temperaturas altas sí afectan el crecimiento, pero como en otros cultivos también el estado de el estado de temperatura y humedad puede ocasionar algún estrés en la planta y frenar el desarrollo, pero bueno, es ocasional en este cultivo. Lo que sí tengan en cuenta es que la temperatura mínima es así, porque ¿qué pasa? No podemos sembrar temprano y si no tenemos una temperatura en el suelo de aproximadamente 7 a 10 grados centígrados en el suelo, o sea que en la atmósfera tiene que haber un poco más, y varios días de suceso de esta temperatura hace que la germinación del maíz sea deficiente. Por ahí eso hay que tener en cuenta, porque ¿qué pasa? Nosotros podemos sembrar el cultivo y entre semana y 10 días tendría que estar naciendo, ya tendría que estar la planta emergida. Y si nosotros sembramos con temperaturas bajas, la planta no desarrolla, no germina y quedaría la semilla más expuesta al ataque de microorganismos. Entonces por ahí después tenemos, y esto nos trae aparejado que va a tener un nacimiento desparejo o no van a ser. En cuanto a variedades y época de siembra, el cultivo de maíz para choclo, como se dijo anteriormente, es un cultivo de ciclo largo. Nosotros tenemos la posibilidad de sembrar desde mediados, fines de septiembre, cuando tengamos, como dijimos hoy, que la temperatura del suelo superior a los 8, entre 8 y 10 grados, 10 grados mucho mejor. Entonces eso como premisa. Por otro lado, hay que hacerlo temprano, ¿sí? Porque es un cultivo de ciclo largo. Ocasionalmente lo vamos a dejar terminar el ciclo, pero si nosotros podemos dejar alguna planta que es la que vamos a cosechar o la que vamos a dejar para cosechar para grano, y que ese grano seco, que esa va a ser la que nosotros vamos a dejar como semilla. Nunca vamos a dejar semilla de un choclo que lo dejamos secar al aire. No, tenemos que dejar terminar el ciclo de esa planta o ese choclo. Un choclo que nosotros consideramos que ya se pasó, bueno, no lo arrancamos, lo dejamos para
como semilla para futuro cultivo. Entonces tengamos en cuenta fechas de siembra desde mediados a fines de septiembre en adelante hasta noviembre, diciembre. Diciembre tampoco sería recomendable, si bien se hace mucho cultivo tradicional acá en la zona, no es lo mejor que puede pasar, porque ¿qué pasa? Vamos a entrar en un periodo en floración, una época en el caso de nuestra región, situaciones críticas de humedad y de temperatura. En caso de humedad, bueno, consideramos nosotros que estamos haciendo en nuestro huerto, en nuestra casa, que no le vamos a hacer faltar el riego. Entonces, eso sería importante a la hora de que está en floración o previo a la floración y hasta llenado de grano. Eso es muy, muy importante. La otra cosa importante que podemos hacer es una siembra escalonada. Siembra con 10, 12 o 15 días de intervalo entre surco y surco. Eso podría también ser muy beneficioso para nosotros. Una, que a la hora de la floración las plantas florecen, su panoja, el grano de polen madura por ahí en diferente maduración que la parte femenina, que es la espiga. Entonces la polinización por ahí se ve afectada. Entonces con esos intervalos de siembra también tenemos intervalos o tenemos producción de polen en diferentes fechas, diferentes días, y ayuda mejor a la polinización. Esta polinización puede ser que sea entre la misma planta, pero entre plantas vecinas también. Esto es importante porque por ahí podemos tener problemas de polinización o tenemos no buen llenado de granos en la espiga, que puede ser por problemas de polinización. La siembra, previamente un buen laboreo de suelo, un buen removido, bien desmalezado, para que esta siembra se hace en forma directa, no se hace en almácigo, una siembra directa. Esta siembra, hacerla en surcos, estos surcos dispuestos a 50, 70 centímetros, cosa que podamos hacer un surcado o un desmalezado con escardillo o un aporque con el arrimado de tierra, y después usar este surco para el riego, que el riego en este caso es surco. Se puede hacer alguna otra tecnología, como puede ser de cintas o de mangueras de riego por goteo, sería mucho mejor, mucho más eficiente. Pero bueno, también el riego, si bien uno lo puede hacer por aspersión, por ahí es siempre más recomendable hacer el riego en el surco, tratando de que, quedaría como una especie de inundación, pero bueno, si nosotros consideramos que el suelo es bastante permeable, o el suelo no tiene grandes problemas de inundación o de encharcamiento, está bueno hacerlo por surco. Y entre plantas, distancia entre plantas, habría que usar más o menos 20-25 centímetros. Podemos achicar la distancia entre plantas, pero sí va a cambiar el desarrollo de cada una de esas plantas. O sea que si nosotros hacemos mayor distanciamiento, por ahí vamos a tener plantas que tengan más de una espiga, y si achicamos la distancia entre plantas, va a haber mayor cantidad de plantas, pero con una sola espiga. Es un tema relativo, no quiere decir que sea todo matemático, pero puede pasar. Manejo del cultivo. Hablamos hoy de la distancia entre surco para facilitar el desmalezado y el aporque. Podemos hacer distancias mayores entre surcos y de esta forma intercalar cultivos. Podríamos usar o podríamos hacer zapallos, tal es así que antes, por ahí en cultivos en la zona rural, en algunas chacras, entre los surcos, luego de haber hecho el
porque sembraban cultivo de zapallo. No está mal, o a usar algún poroto de chaucha, que son de guía, también podríamos hacer intercalado entre los surcos. Que bueno, si fuera poroto para chaucha, dijimos lo beneficioso que sería la incorporación o tener una leguminosa compartiendo el cultivo, por el aporte que nos hacen de nutrientes. Por otro lado, las siembras más densas dijimos que podían cambiar el tamaño de las plantas por competencia y a su vez el tamaño de espiga y número de espigas. La siembra escalonada que tendríamos que estar pensando también para no hacer toda una cosecha, no tener todo de golpe y ser más la cosecha más paulatina, entonces no podríamos estar consumiendo mucho más tiempo choclos frescos. Una vez que está el tamaño, desarrollo y que están en granos lechosos, ya sería recomendable cosechar esos y tratar de conservarlos en algún lugar fresco, mejor dicho, en la heladera, en la parte inferior de la heladera, donde las temperaturas, si bien son bajas, no son tan bajas como la parte superior. Eso es una forma de mantenerlo, nunca dejarlo en la planta, porque una vez que uno lo dejamos en la planta, ya se pasan, y en grano pastoso se pueden consumir, pero no es lo más agradable para consumirlo en la mayoría de los platos o como lo consumimos nosotros en alguna comida. Se puede aprovechar igual, pero bueno, no sería lo más recomendable. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el cultivo, que también lo hemos hablado en este cultivo o en otros, es el barbecho previo al cultivo. Eso es muy, muy importante, porque son cultivos que requieren de cantidad de nutrientes y lo expresan en su rendimiento. Entonces, por ahí el barbecho, para que acumule agua al perfil y para que acumulen los nutrientes o que mineralicen los nutrientes de ese material que nosotros incorporamos en el perfil y que se descompuso, eso también es muy importante. Un barbecho de varios meses y un barbecho limpio, porque no es nada si nosotros limpiamos el terreno y dejamos que se desarrolle nuevamente malezas, porque nos consumen el agua y los nutrientes que estamos tratando de incorporar. Y la otra cuestión es que estamos hablando de necesidades que tiene el cultivo. Nutrientes dijimos que es muy importante, el agua también, y el agua nosotros la vamos a usar le vamos a dar a ese cultivo por riego. En los cultivos extensivos, si hay algo que expresa el rendimiento es en el riego. Y bueno, lo que pasa es que tiene mucho costo en cuanto a la producción en granos. Y en el caso nuestro, que es un cultivo más familiar, bueno, es importantísimo el riego. Este riego que dijimos hoy por surco, aprovechando lo que nosotros hicimos luego de la escardillada. Esa escardillada es, por un lado, para poner en contacto tierra con la planta, porque ¿qué pasa? La planta con la altura tiene unas raíces en la parte más ahí a la altura del cuello de la planta, unas raíces laterales que le ayudan de anclaje. Entonces es importante también incorporarle tierra o levantar tierra en el surco para ese anclaje de las plantas. Bueno, el tema de los órganos de consumo, la cosecha. En este cultivo, la cosecha de la espiga, luego de haber producido la floración y la fecundación, más o menos que estaríamos casi en pleno verano, pasado el verano, y luego de la siembra, alrededor de 80 días, serían para los ciclos más cortos, pero este cultivo estamos hablando que son de ciclos de 100, 120 días. Podemos estar cosechando las espigas.
tengamos en cuenta que luego de esta floración que habíamos hablado, donde era importante los riegos previos a la aparición de las espigas, pero bueno, cuando aparecen las panojas en la parte superior, que no le falte riego, y durante todo ese periodo es importante para el futuro de lo que nosotros queremos cosechar, que son los choclos. Tengamos en cuenta que unos 20, entre 15 y 25 días después de esta etapa los granos ya en estado lechoso, así que podemos verificar mediante la presencia de un color amarronado en las barbas, en las espigas, y también podemos ir mirando, ya cuando tiene esa coloración, abrir en parte la chala, que es lo que protege a la espiga, y ver el estado y cómo viene llenando, cómo se viene llenando el grano en la espiga. Ahí sería el momento oportuno, cuando nosotros detectamos que están completos los granos, si podemos por ahí sacar algún grano y tratar de apretarlo con los dedos y bueno, ver si está en estado lechoso. Es similar a lo que uno se puede imaginar, qué sé yo, apretar y salga el grano bastante como algo líquido, una sustancia blanquecina. Estos granos ya estarían listos para consumir. En cuanto a enfermedades, durante el cultivo podemos encontrar varias enfermedades. Algunas Fusarium y algunos complejos de hongos de suelo que también están al acecho ahí cuando nosotros sembramos, o a los primeros días cuando la planta está emergida, podemos llegar a tener un complejo de hongos de suelo que afectan, y algunos de ellos son el Fusarium, que agarra los cuellos de las plantas y la empiezan a necrosar y empiezan a cortar la circulación y terminan por la muerte de la planta. Ya con los cultivos un poco más desarrollados, ya con 6, 7 hojas o de ahí en más, vamos a encontrar algunas otras enfermedades en hoja, que son las rollas. Son como unas pequeñas pústulas anaranjadas, de distintos colores, que también atacan las hojas y bueno, quitarían capacidad o espacio para la fotosíntesis en las hojas. Entonces eso limita también el desarrollo normal de la planta. Y otras manchas foliares que también son hongos. Carbones también pueden haber en partes, en distintos órganos de la planta, ya sean en los distintos órganos de reproductivos, las espigas o en las, por ahí también hasta en las panojas. Pero bueno, hay algunos que son carbones oscuros, otros blancos. Algunos casos se consumen esto, pero bueno, no en este caso propiamente dicho, nosotros no se utilizan esos carbones para consumir. Y también ataque de virus también. El virus ataca y hace que las plantas sean enanas. En realidad la planta lo que hace es trata de crecer, pero ¿qué pasa? La elongación entre los nudos de la caña, los entrenudos vendría a ser, es muy poco espacio, entonces hay muy poquito desarrollo y la planta crece, pero muy rudimentaria, y tiene todos sus órganos, pero queda una planta muy chiquita. Esto también que nos trae que bueno, hay que tener en cuenta, por eso el tema también de hacer rotaciones, porque estas enfermedades la tenemos en ese espacio que nosotros estamos trabajando. Así que bueno,
tenemos la forma de por ahí prevenir en cierto punto con el tema de rotación de cultivos, y bueno, después hay tratamientos químicos para controlar, para controlar este tipo de enfermedades, pero bueno, lo lógico sería que no tengamos. Así que tratemos de buscar variedades que sean o que sean resistentes o que sean menos susceptibles a este tipo de enfermedades. En cuanto a plagas, tenemos algunas plagas, sobre todo en terrenos donde hace años que no se mueven, o suelos bastante compactados. Podemos tener presencia de gusanos blancos en esa capa que nosotros trabajamos, y estos gusanos blancos por ahí nos hacen que nos corten las plantas o las plántulas al momento de nacer. Tenemos, en el caso de estos cultivos en la huerta, ¿no? También tenemos cortadoras también en esas primeras etapas. Tenemos ya isocas de la espiga, bueno, cuando ya está la espiga desarrollada, y eso también es bastante complicado el tema del control. Y por ahí a la espiga nosotros nos quita, al momento de la cosecha la vamos a sacar, bueno, vamos a perder parte de esa espiga, se puede consumir el resto, pero bueno, no es lo mejor que nos puede pasar. Después tenemos barrenadores en el tallo también. Ese barrenador del tallo lo que nos trae el problema del quebrado en la planta. No es específicamente en este cultivo, que nosotros, ¿qué pasa? Los cultivos que dejamos ya que la caña tiene que soportar el peso de la espiga y un tiempo más prolongado, ahí sí podemos tener problemas. Pero si lo tuviéramos igualmente una planta enferma, una planta con plaga, les tiene que tratar de comer a lo que está produciendo, a esa espiga que nosotros queremos cosechar, y a su vez este organismo que me está queriendo consumir parte de mis reservas o afectándome. Así que no es lo mejor. Después tenemos trips, tenemos pulgones también, como decíamos, y esa planta sufriendo no prospera, pero bueno, no es lo mejor que le puede pasar, y la cosecha nuestra se va a ver disminuida. Bueno, para continuar, nos encontraremos en una próxima charla para ver otros cultivos. Un saludo y muchas gracias.